Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 16 de febrero. Estamos saliendo en directo, 10:30 de la noche aquí en Miami. El domingo hay elecciones presidenciales en Ecuador y por eso hemos invitado esta noche al gran periodista ecuatoriano Emilio Palacio, que nos va a dar sus impresiones sobre los comicios en Ecuador este domingo. No se lo pierdan, Emilio Palacio, en un momentito. El programa de hoy va dedicado a nuestros televidentes de Naples, José Aguiar y Joana Rodríguez. Gracias por vernos. Bueno, el presidente Trump hizo hoy algo que creo que no debió hacer. Convocó a mediodía una rueda de prensa. Estaba, por lo visto, con la piel muy sensible, ¿no? Y entonces se enojó, se peleó con los periodistas, se puso crispado. No dio una buena impresión. Al comienzo leyó algo que creo que le había escrito Steve Bannon, su maquiavélico asesor, diciendo que estos primeros días de su gobierno eran francamente admirables. Ya se sabe que para elogiarse a sí mismo, Trump no se cohíbe mucho. I'm here today to update the American people on the incredible progress that has been made in the last 4 weeks since my inauguration. We have made incredible progress. I don't think there's ever been a president elected who in this short period of time has done what we've done. A new Rasmussen poll, in fact, because the people get it. Much of the media doesn't get it. They actually get it, but they don't write it, let's put it that way. But a new Rasmussen poll just came out just a very short while ago, and it has our approval rating at 55% and going up. The stock market has hit record numbers, as you know. And there has been a tremendous surge of optimism in the business world, which is, to me, means something much different than it used to. It used to mean, oh, that's good. Now it means that's good for jobs. Very different. Yo digo que queda feo que uno se elogie tan desmesuradamente a sí mismo, ¿no? Mejor que lo digan otros. Decir que en la historia no ha habido un presidente que en menos de un mes ha hecho tantas cosas geniales, la verdad, queda un poco indecoroso. Y además probablemente no es cierto, ¿no? Luego, pero ya entonces Trump empezaba a rejonear, a clavar banderillas al toro chúcaro, ingobernable para él, que es la prensa. Él no entiende que la función de la prensa no es aplaudir, la función de la prensa es criticar. Entonces se enoja, se pone llorón, gimotea y se hace la víctima. Y además insulta a la prensa de una manera que es francamente inaceptable, ¿no? Plants and factories are already starting to move back into the United States, and Big League, Ford, General Motors, so many of them. I'm making this presentation directly to the American people with the media present, which is an honor to have you. This morning, because many of our nation's reporters and folks will not tell you the truth and will not treat the wonderful people of our country with the respect that they deserve. And I hope going forward we can be a little bit different and maybe get along a little bit better if that's possible. Maybe it's not, and that's okay too. Bueno, insulta a la prensa sin ambigüedades. O sea, dice que la prensa miente, que la prensa no respeta a los ciudadanos. Y da toda la impresión de que él quiere llevarse mal con la prensa, ¿no? Y entonces rebaja un poco el cargo, la investidura, ¿no? No hay, por otra parte, fundamento alguno en la acusación. En este casi mes de presidencia de Trump, yo no he visto que la prensa haya faltado la verdad de una manera grosera. Pero Trump insistía en decir que los periodistas son deshonestos. Unfortunately, much of the media in Washington, D.C., along with New York, Los Angeles, in particular, speaks not for the people, but for the special interests and for those profiting off a very, very obviously broken system. The press has become so dishonest that if we don't talk about it, we are doing a tremendous disservice to the American people. Tremendous disservice. We have to talk about it to find out what's going on, because the press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control. O sea que el señor Trump es ahora el pontífice de la ética periodística. Él traza la línea y dice cuál es la gente honesta y cuál es la gente deshonesta.
Y no entiende que la función de la prensa es ser una mosca, un mosquito en la oreja del poderoso, un tábano en el lomo del poderoso. Esa es la función de la prensa. Los periodistas no somos adulones, los periodistas no somos club de fans de Trump. Si el señor Trump tiene un acierto, que lo aplaudan sus amigotes, sus apandillados, su familia. Pero cuando se equivoca, ahí tiene que estar encima de la prensa. Y esto él no lo entiende, no lo entiende. Entonces se pone paranoico, se pone conspirativo y se pone grosero. Y luego se para un reportero y le dice, oiga, usted nos acusa a nosotros de ser mentirosos, deshonestos, pero usted acaba de decir algo flagrantemente falso, porque Trump dijo que en la historia reciente, contemporánea de Estados Unidos, ningún presidente había ganado de una manera tan abrumadora. Y no era verdad. Go ahead. Mr. President. You okay? You said, I am. Just want to get on the table. Very simply, you said today that you had the biggest electoral margin since Ronald Reagan with 304 or 306 electoral votes. In fact, President Obama got 365 and 2. Well, I'm talking about Republicans. President Obama 332 and George H.W. Bush 426 when he won as president. So why should Americans trust? Well, no, I was given that information. I don't know. I was just given. We had a very, very big margin. I guess my question is, why should Americans trust you when you accuse the information they receive of being fake when you're providing information that's... Well, I don't know. I was given that information. I've seen that information around. But it was a very substantial victory. Do you agree with that? You're the president. Okay, thank you. O sea, él miente porque dijo que desde Reagan él había ganado con el más grande margen de colegios electorales. Mentira. El periodista le dice, Obama sacó más colegios que tú, Bush hijo sacó más colegios que tú. Y el otro dice, bueno, pero es que eso es lo que me dijeron, eso es lo que yo leí. ¿Esa es una defensa aceptable? ¿Eso es lo que me dijeron? Eso demuestra la superficialidad, la frivolidad de Trump. Porque si a Trump le ponen en un papelito, la tierra no es redonda, es cuadrada, él va a leer eso también. Y luego va a decir, pero yo no sabía, lo leí, porque me lo escribieron. Entonces, Trump, que está acusando a la prensa de mentir, demuestra él muy poco apego por la verdad, muy poco respeto por los hechos históricos. Los deforma, los desfigura, los exagera, los caricaturiza a su antojo. Y cuando lo pillan con los pantalones abajo, le echa la culpa a alguien. Dice, bueno, no sé, lo leí porque alguien me lo dio. ¿Con qué autoridad moral el presidente Trump va a reñir a la prensa sobre que es deshonesta? Luego elogia al general retirado Michael Flynn, a quien acaba de conminar a renunciar. O sea, por un lado le dice, usted tiene que renunciar porque nos ha mentido, no confiamos en usted, es un mentiroso. Y por otro lado, frente a la prensa dice, Flynn es un hombre maravilloso, ha tenido que renunciar por culpa de ustedes. Mike Flynn is a fine person, and I asked for his resignation. He respectfully gave it. He is a man who, there was a certain amount of information given to Vice President Pence, who's with us today, and I was not happy with the way that information was given. He didn't have to do that because what he did wasn't wrong. What he did in terms of the information he saw, what was wrong was the way that other people, including yourselves in this room, were given that information. Because that was classified information, it was given illegally. That's the real problem. And, you know, you can talk all you want about Russia, which was all a, fake news fabricated deal to try and make up for the loss of the Democrats, and the press plays right into it. Bueno, entonces, ¿quién nombró a Flynn como asesor de seguridad nacional? ¿Trump o la prensa? Trump, ¿no? ¿A quién le mintió Flynn? ¿A Trump y Pence o a la prensa? A Trump y a Pence. Entonces el que se equivocó fue Trump en confiar en Flynn. Flynn no estuvo a la altura del cargo. Pero Trump lo defiende y al mismo tiempo lo ha hecho renunciar. Luego se queja, dice, yo hablo por teléfono con el presidente de México, hablo por teléfono con el de Australia, y son conversaciones súper secretas, íntimas, inviolables, pero luego la prensa se entera. Entonces, de nuevo, Trump es la víctima. Pero si él llama al primer ministro de Australia, le grita, le tira el teléfono
Es lógico que el primer ministro de Australia, consternado, llame a sus amigos periodistas y les cuente. Oye, mira, me ha llamado Trump y me ha tirado el teléfono. No, eso no es un delito, ni es una falta ética. El propio Peña Nieto, Trump lo llama, lo amenaza, lo trata como si fuera el enano de un circo de provincias. Le dice, te voy a mandar a mis tropas. Bueno, Peña Nieto cuelga y a sus amigos les cuenta. Oye, mira, más o menos este ha sido el tenor de la conversación, pero Trump se queja. Trump ahora es una quinceañera. Se siente violentada, desflorada en su virginidad. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no me respetan el celo de mis conversaciones? I called, as you know, Mexico. It was a very confidential, classified call, but I called Mexico. And in calling Mexico, I figured, oh, well, I spoke to the president of Mexico, had a good call. All of a sudden, it's out for the world to see. It's supposed to be secret. It's supposed to be either confidential or classified in that case. Same thing with Australia. All of a sudden, people are finding out exactly what took place. The same thing happened with respect to General Flynn. Everybody saw this. And I'm saying, the first thing I thought of when I heard about it is, how does the press get this information that's classified? How do they do it? You know why? Because it's an illegal process, and the press should be ashamed of themselves. But more importantly, the people that gave out the information to the press should be ashamed of themselves. Nadie debería estar avergonzado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el señor australiano se sintió ultrajado por Trump y se lo contó a un par de amigos, ¿por qué? ¿De qué se queja Trump? Que aprenda a tratar a los líderes mundiales con más respeto, que no se haga la víctima. Entonces para un reportero de CNN, valiente, muy bien, y le dice, oiga, usted ahora se queja de las filtraciones, ¿no? Pero en la campaña electoral usted decía, qué bueno, Wikileaks, sigan hackeando las cuentas de Hillary Clinton, viva Wikileaks. Es más, en la campaña Trump decía, ojalá los rusos encuentren los correos electrónicos perdidos de Hillary. Rusos, hackeen a Hillary. O sea, esas filtraciones eran geniales para Trump. Ahora no. Ahora dice, oh no, me están tocando los bolsillos, me están tocando las nalgas, se me filtra todo. Thank you very much, and just for the record, we don't hate you, I don't hate you. Okay. So pass that along. But Ask Jeff Zucker how he got his job. well, if I may follow up on some of the questions that have taken place so far here, sir, and I don't know which microphone to hold here. I've got three microphones. Do have other people, and your ratings aren't as good as some of the other people that are They're waiting. pretty good right now, actually, Mr. President. But Go ahead, Jeff. if I may ask, sir, you said earlier that that WikiLeaks was revealing information about the Hillary Clinton campaign during the election cycle. You welcomed that. At one campaign rally, you said you loved WikiLeaks. At another campaign press conference, you called on the Russians to find the missing 30,000 emails. I'm wondering, sir, if you... Well, she was actually missing 33, and then that got extended with the whole maybe pile. my numbers are off a little bit, too. No, but I did say 30, but it was actually higher than that. If I may ask you, sir, it sounds as though you do not have much credibility here when it comes to leaking, if that is something that you encouraged during the campaign. If Question, ready? If I may ask you that. No, and no, then, but let me do one at a time. if I may ask Do a you mind? follow-up. Yes, sir. All right. So, in one case, you're talking about highly classified information. In the other case, you're talking about John Podesta saying bad things about the boss. I will say this. If John Podesta said that about me and he was working for me, I would have fired him so fast your head would have spun. He said terrible things about her. But it wasn't classified information. Bueno, de nuevo, ¿no? Los periodistas, realmente cualquiera de estos periodistas parece más inteligente que Trump. Cualquiera. Y además, no solo es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de aplomo, dominio de las emociones. Trump no está a la altura, no está a la altura. No lleva un mes y ya se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho. Parece un programa de The Apprentice. No parece un presidente en funciones. No se hace respetar porque no da la talla. Y luego se convierte en un apóstol, en un profeta de la honestidad. Y él dice, yo sé cuando ustedes mienten, pícaros, niños malcriados. If I had that happen to me, it would be the biggest story in the history of publishing or the head of newspapers. I would have been the headline in every newspaper. I mean, think of it. They gave her the questions to a debate, and she should have reported herself. Why didn't Hillary Clinton announce that, I'm sorry,
but I have been given the questions to a debate or a town hall, and I feel that it's inappropriate, and I want to turn in CNN for not doing a good job. If I may follow up on that, just something that Jonathan Karl was asking you about. You said that the leaks are real, but the news is fake. I guess I don't understand. It seems that there's a disconnect there. If the information coming from those leaks is real, then how can the stories be fake? The reporting is fake. And if I may ask, I just want to ask. Jim, you know what it is? Here's the thing. The public isn't, they read newspapers, they see television, they watch. They don't know if it's true or false because they're not involved. I'm involved. I've been involved with this stuff all my life. But I'm involved. So I know when you're telling the truth or when you're not. I just see many, many untruthful things. And I'll tell you what else I see. I see tone. You know the word tone. The tone is such hatred. I'm really not a bad person, by the way. No, but the tone is such... I do get good ratings, you have to admit that. The tone is such hatred. Se queja, dice el tono, me odian, soy una buena persona, les doy buenos ratings. En la política, ¿qué cosa cree Trump? ¿Que es una celebridad, una estrella de rock, que todos lo tienen que amar? En la política hay una gente que te va a defender y hay una gente que te va a odiar. Más poder tienes, más te van a odiar. Más tiempo ocupas el poder, más te van a odiar. No vale la pena quejarse. No vale la pena hacer ese papel triste de pusilánime, llorón. Ah, ustedes me tratan mal. Estamos en Estados Unidos. Bueno, y luego se para una señorita periodista. Insisto, cualquiera de esos periodistas parecía más calificado, más apto que Trump para ser presidente y le dice, oiga, en la campaña electoral, no después, en la campaña, su gente estaba en contacto con la inteligencia rusa y Trump de nuevo empieza a bailar la danza del ombligo, ¿no? Hoping that we could get a yes or no answer on one of these questions involving Russia. Can you say whether you are aware that anyone who advised your campaign had contacts with Russia during the course of the election? Well, I told you, General Flynn obviously was dealing, so that's one person, but he was dealing as he should have been. During the election? No, nobody that I know of. So you're not aware of any contacts during the course of the election? How many times do I have to answer this question? Can you just say Russia yes or no is on a it? ruse. Yeah, I know you have to get up and ask a question, so important. Russia is a ruse. I have nothing to do with Russia. Haven't made a phone call to Russia in years. Don't speak to people from Russia. Not that I wouldn't, I just have nobody to speak to. I spoke to Putin twice. He called me on the election, I told you this, and he called me on the inauguration a few days ago. We had a very good talk, especially the second one. Lasted for a pretty long period of time. I'm sure you probably get it because it was classified, so I'm sure everybody in this room perhaps has it. But we had a very, very good talk. I have nothing to do with Russia. To the best of my knowledge, no person that I deal with does. Now, Manafort has totally denied it. He denied it. Now, people knew that he was a consultant over in that part of the world for a while, but not for Russia. I think he represented Ukraine or people having to do with Ukraine or people that, whoever. But people knew that. Everybody knew that. But in his capacity as your campaign manager, was he in touch with Russian officials during the election? You know what? He said no. I can only tell you what he... Now, he was replaced long before the election. You know that, right? He was replaced long before the election. When all of this stuff started coming out, it came out during the election. But Paul Manafort, who's a good man also, by the way, Paul Manafort was replaced long before the election took place. Lo que va a pasar en 3 meses es que Trump va a perder el control y le va a decir, you are fired. Está despedida. Y le va a decir, pero esto no es The Apprentice, usted no me puede despedir. Entonces váyase de regreso a México. Bueno, yo no soy mexicana. Vamos a llegar a eso. Va a empezar a echar reportero de la Casa Blanca, lo va a despedir. Es una locura. Fíjense que este muchacho, que creo que era un corresponsal de algún medio israelí, yo creo que era un muchacho que estaba caminando por la avenida Pensilvania y le dijeron, hay rueda de prensa de Trump y se metió. Sí, yo creo que se metió, fue un intruso, un espontáneo, fíjense cómo está vestido. Entonces se paró y le hizo una pregunta agresiva a Trump y fíjense cómo lo trató Trump. Ya parecía Jorge Ramos, miren. You see, he said he was going to ask a very simple, easy question. And it's not. It's not. Not a simple question, not a fair question. Okay, sit down. I understand the rest of your question. So here's the story, folks. Number one, I am the least anti-Semitic person that you've ever seen in your entire life. Number two, racism. The least racist person. In fact, we did very well
relative to other people running as a Republican. Quiet, quiet, quiet. See, he lied about he was going to get up and ask a very straight, simple question. So, you know, it's welcome to the world of the media. Bueno, es que él cree que, no sé, que los periodistas son mascotas, ¿no? Son como perritos amaestrados. Siéntate, siéntate. Callado, callado. No es manera de estar tratando así a los periodistas, ¿no? La verdad, fue un espectáculo triste, fue un espectáculo bochornoso, fue un espectáculo circense. Hacía mucho, mucho. Yo llevo años viviendo en este país, hacía mucho no veía una rueda de prensa tan atípica, tan latinoamericana, ¿no? El presidente fuera de sus cabales. Bueno, regresamos después de la publicidad con un gran periodista ecuatoriano, Emilio Palacio. Domingo hay elecciones en Ecuador. Y antes me permito recordarles que si quieren comer rico, rico, pero de chuparse los dedos, vayan a La Fontana. Es un gran restaurante aquí en El Doral, en la 74 y la 107. La Fontana. Se los recomiendo de corazón. Regresamos con Emilio Palacio. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido esta noche un gran periodista ecuatoriano, es Emilio Palacio. Emilio, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Jaime, Siempre un placer, siempre un placer. Bueno, el domingo hay elecciones presidenciales en Ecuador. Correa ha gobernado 10 años, él dice que ha sido una década ganada. Y el candidato oficialista Lenín Moreno es aparentemente el que va primero en las encuestas, ¿no? Segundo está el ex banquero, ex ministro de Economía Guillermo Lasso. Tercera, la social cristiana Cynthia Viteri. ¿Tú crees que van a llegar en ese orden de llegada? Uno. Y dos, ¿crees que habrá segunda vuelta? Es muy difícil contestar la pregunta, Jaime, porque, en primer lugar, en Ecuador no hay credibilidad ante las encuestas. Todas las empresas encuestadoras, primero, varían mucho entre ellas, de tal manera, ¿cuál le vas a creer? Sí, varían mucho. ¿Pero hay alguna que te inspire un poquito más de confianza? Sinceramente, ninguna. Ninguna. Creo que alguna por acá dice una parte de la verdad, la de acá también. No es que todas mienten descaradamente, te mezclan las cosas. La segunda cuestión es que los procesos en Ecuador se están dando de una manera muy vertiginosa, es todo muy abrupto. Cambia mucho. Lo que pasaba ayer ya no pasa hoy día. De semana a semana. La opinión pública está todos los días cambiando. ¿Crees que habrá segunda vuelta? Yo pienso que es muy difícil, por no decir imposible, que el gobierno triunfe en la primera vuelta. Lo descarto completamente. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que habrá segunda vuelta. Creo que hay una segunda vuelta, sí. Y creo que en la segunda vuelta definitivamente el gobierno perderá y tendremos un nuevo gobierno. Ojalá. Ahora, pero con una aclaración, el gran peligro es el fraude. Que el gobierno pueda perpetrar fraude en la segunda vuelta. Para que se entienda, en Ecuador, el que gana en primera vuelta o pasa del 50% o pasa del 40%, sí, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Exactamente. ¿Verdad? O sea que Lenín Moreno tendría que sacar 42 y Lasso, digamos, 30. Exactamente. En ese caso no hay segunda vuelta. En ese caso no habría. Eso está para mí en la realidad totalmente descartado. ¿Descartado? A ver, vamos a ver. Yo incluso a Moreno lo veo por debajo de Lasso. Tú me has dicho eso, que crees que Lasso va a terminar primero en esta primera vuelta. Ojalá. Ahora mira, te voy a mostrar un par de encuestas que dicen que Lenín Moreno, el candidato oficialista, que ha sido vicepresidente de Correa, fíjate, en esta hay que tener en cuenta que el lado Telesur, obviamente Telesur quiere que gane Moreno, pero Moreno tiene 43%, Lasso 19%, Viteri 18%. Si esta foto se confirma, Moreno gana en primera vuelta. Claro, si con el fraude consiguen esos números, por supuesto que sería ¿Tú crees así. que estos números son fraudulentos? Mira, es cuestión. Yo estoy a 4.000 kilómetros de distancia del Ecuador, así que toma mis palabras con pinzas y con mucho cuidado. No apuestes por lo que yo te voy a decir, porque a lo mejor pierdes el dinero y me echas la culpa a mí. Pero yo te digo lo que yo veo, lo que yo escucho. ¿Y tú no ves esto? Cuando no había encuestas, ¿qué hacíamos? Veíamos las concentraciones, veíamos las fotos de las concentraciones, veíamos lo que la gente decía, y lo que tú ves es que el gobierno ya no moviliza al pueblo como lo movilizaba antes. Es más, cuando hacen concentraciones muchas veces lo que encuentran es repudio, rechazo de la gente que les grita ladrones, váyanse de aquí, sobre todo en los pueblos pequeños, y los ves que se van corriendo, y ves que Lasso hace unas concentraciones muy grandes, Lasso muy es el que más gente convoca en sus Exactamente. mítines, ¿no? Eso no significa que Cynthia no haga también buenas concentraciones,
concentraciones. Paco Moncayo, que es el candidato de la izquierda, también no hace buenas concentraciones. Ahora, es verdad que Lenín Moreno, el candidato de Correa, y su vice Jorge Glass están muy salpicados por la corrupción. Fíjate esta otra encuesta. Esta otra también le daría el triunfo en primera vuelta a Moreno. 43 contra 21 de Lasso y 12 de Viteri. O sea, estas dos encuestas, yo no sé si son pro gobierno, pero esto es lo que Correa quiere que ocurra el domingo. Correa quiere que este señor, que es como el Scioli de Cristina Fernández, gane de una en primera vuelta, sin balotaje, ¿no? Hay otro elemento que tienes que tomar en cuenta y que va a influir en los resultados. No hay unidad en el partido de gobierno. Correa tiene mucha desconfianza de Lenín Moreno. No era su candidato. Su candidato era Jorge Glass, el que está de candidato a vicepresidente. Lo que pasa es que ese por él no vota ni la mamá y la esposa. Es ¿Por decir, qué? Porque está muy manchado por los escándalos de corrupción. Está manchado por los escándalos de corrupción, no tiene carisma. El padre fue acusado de violar a una niña de 13 años y él lo ayudó a encubrir el delito de su padre, lo ayudó a escapar. Luego aclaró que él nunca había vivido con su padre, pero él estuvo fugado durante mucho tiempo. A su hermanita, porque la chica violada tuvo una hija, nunca la ha ido a ver, no la ayuda económicamente, entonces tiene una imagen terrible. Es impresentable. Además, ha tenido escándalos de corrupción por la empresa petrolera de Ecuador que él manejaba, ¿no? Y el ex ministro de Energía, que durante 10 años fue un estrecho colaborador de Correa, hoy está aquí en Miami y sale todos los días por internet con un video nuevo diciendo Jorge Glass era el jefe de todos los robos, de todos los asaltos. Sí, y él sabe muy bien porque fue parte de esa fiesta, ¿no? Entonces, como Glass no tiene votos, no le quedó otra a Correa a regañadientas que aceptar, porque el partido se lo impuso, a Lenín Moreno, en contra de su voluntad de ponerlo a Lenín Moreno. Entonces esa pelea, de tal manera que tú tienes que en las concentraciones, muchas veces Glass no va porque Lenín le prohíbe que vaya. Porque no lo quiere a su lado. Y Correa tampoco aparece por ahí. Y no aparece en ninguna concentración jamás. Yo creo que Lenin sí va a terminar en primer lugar, pero no va a ganar en primera vuelta y creo que el segundo va a ser Lasso. Fíjate esta otra encuesta. Esta ya es un poquito más alentadora para nosotros que queremos un triunfo de Lasso o de Cynthia. Con estos números hay segunda vuelta, porque Lenin no pasa de 40, haría 34, Lasso tiene un cómodo segundo lugar con 18, Cynthia tiene 13. Yo supongo que si Lasso pasa la segunda vuelta, los votos de Cynthia se van mayoritariamente con él. Todos. Los de Dalo Bucaram también. Sí, toda la oposición. En la segunda vuelta, incluso Paco Moncayo. En la segunda vuelta la oposición se va a unir casi unánimemente. Todos contra Lenín Moreno. Pero déjame decirte otra cosa. Estos números, suponiendo que tengan algo de verdad, también están reflejando un fenómeno. Cada candidato tiene sus seguidores, obviamente tiene su grupo duro, llamémoslo así, pero el grueso de la votación de cada uno de estos candidatos está con él porque cree que él es el que tiene la mayor posibilidad de derrotarlo a Moreno. Correcto. A medida que van pasando los días, eso se va aclarando y entonces tú ves una tendencia, oye, ¿quién está ganando? ¿Tú quién crees que va a ganar? La gente quiere saber quién está con más fuerza en la oposición para evitar el para darle... Entonces podría ocurrir a último momento que la gente de un candidato de oposición o del otro lo abandonen, lo que yo llamo un fenómeno de cascada, y en el día de las elecciones se vuelquen hacia un candidato único de la oposición. Sí, comprendo, para no desperdiciar el voto. El voto útil va a ser fundamental en estas elecciones. Porque hay algunas encuestas que sugieren que Cynthia Viteri podría ser, ella es asambleísta, Cynthia Viteri, podría ser la segunda, no sé si es esta o la siguiente, a ver, mira. En esta está tercera también, o sea, esta confirma que Lenin quedaría primero, pero iría a un balotaje. Ahora, mira, esta de Market, en esta encuesta de Market, Cynthia Viteri tiene 20%, queda segunda. Lenin es siempre el primero con 28. Esta llegada de fotografía, Cynthia ganándole el placé, el segundo lugar a Lasso por 1,5 puntos, 2 puntos porcentuales, ¿es verosímil? ¿Es creíble para ti? ¿Puede ocurrir? No, Jaime, no. Yo no lo veo de esa manera, porque Cynthia es una mujer muy inteligente, es una mujer muy valiente, no hay que quitarle méritos a Cynthia. Yo la veo con gran simpatía. Y yo también siempre la he defendido y la he apoyado mucho, pero hay dos problemas que tiene la candidatura de Cynthia, en mi opinión. La primera
los ecuatorianos, como todos los latinoamericanos, queremos a un líder. No nos gusta que el líder tenga jefe. Y Cintia no es la cabeza del Partido Social Cristiano. Por encima de ella está el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que es el que todos esperaban que fuese el candidato del Partido Social Cristiano y que sin ninguna duda habría sido el gran favorito. Un gran contendor contra el gobierno. Ya, comprendo. Lo habría puesto en aprietos a Lasso, porque a ese sí podría ser, decir, no, yo soy el que lo puedo errar, pero él no quiso. Comprendo. Y entonces Cintia queda como que, bueno, como no había otro, la ponemos a Cintia. ¿Y cuál es la segunda razón que crees que conspira contra ella? Cintia, me parece a mí que ha cometido un error al creer que el discurso populista pega porque le funcionó a Correa. Entonces, por ejemplo, ha ofrecido alza de salarios. Supongamos que en el sector privado tú puedes obligar a los empleadores pobrecitos a que suban los salarios y que quiebren, pero el Estado, ¿cómo va a subirle los salarios a una plantilla gigantesca como la tenemos? Ha ofrecido electricidad gratis. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Recuerden que en Ecuador la moneda es el dólar. O sea que no es tan fácil para el Banco Central imprimir moneda. No se puede, darle no hay. Curso a la maquinita. Regresamos con Emilio Palacio. Las elecciones son este domingo en Ecuador. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Este domingo hay elecciones presidenciales en Ecuador y ha venido un gran periodista ecuatoriano, Emilio Palacio, a contarnos lo que está ocurriendo en su país. A ver, Emilio, el primer país de la órbita chavista que perdió democráticamente el poder fue Argentina, ¿no? Scioli era el favorito, era un poco el Lenin Moreno de Cristina, no pudo ganar en primera y entonces el kirchnerismo tuvo que entregar el poder, lo que no estaba en el guión. ¿Esto podrá ocurrir también en Ecuador? Quiero decir, ¿Correa jugará limpio, no meterá las manos en las ánforas, no hará trampa o es capaz de perpetrar un fraude? Primero déjame hacerte una diferenciación entre Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina. Son parecidos pero son diferentes. En Argentina en realidad nunca se perdió completamente la división de poderes. Siempre hubo resquicios de división de poderes. Principalmente la prensa. La prensa y el Poder Judicial también. En parte. Hubo pataleo, por decirlo. En nuestros países, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, la división de poderes se perdió por completo. Y eso hace diferente. Es mucho más difícil ganar una elección porque tú tienes el organismo de control electoral, los jueces, el amenaza sobre los medios de comunicación. O sea, ¿sí crees que Correa es capaz de hacer un fraude? Tiene todos los recursos para hacerlo. Y aquí viene, en cambio, la diferencia entre Ecuador y Venezuela, que también te la quiero poner sobre el tapete. El problema de Venezuela es que el chavismo controla el ejército de arriba a abajo y es parte estructural del régimen político. No es el en el caso de Ecuador no lo llegó a lograr. Los militares ecuatorianos no son correístas. Los compró, les puso dinero, se volvieron serviles de él, hicieron lo que él les ordenó, pero mientras había plata. Se acabó la plata del petróleo y ahora dice, déjeme ver. Y entonces les tiene que seguir aflojando y los tipos siguen cogiendo, pero si tú vas más abajo de los generales, a los regimientos, a los cuarteles, los jefes de los cuarteles, los comandantes de los cuarteles son anticorreístas todos y solamente porque el general no les permite rebelarse, no se rebelan. Y entonces eso hace más difícil el control, porque no te olvides que el proceso electoral en buena parte está en manos de las Fuerzas Armadas, que son los que llevan y traen las urnas. No me queda claro entonces si crees que va a haber fraude o no. Van a intentar el fraude, tienen todos los recursos tecnológicos para lograrlo, pero va a ser un problema esencialmente político. Si la población se convence de que no es posible que haya ganado Lenin Moreno, de que esto es fraude, esa actitud de la población se va a trasladar a las Fuerzas Armadas y va a impedir. Acuérdate que en Bolivia no pudieron hacer fraude con el referéndum. En el referéndum del año, cuando se reformó la Constitución en Venezuela, fue el 2000, o no recuerdo en este momento, hubo una reforma que también hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, el ejército y Chávez discutían si pasaba el fraude o no pasaba.
y no pasó. En el 2014 en el Ecuador tenían preparado todo, pero fue tan grande la diferencia de votación, pero ellos perdieron las alcaldías en el 2014 que dijeron no podemos. Se entiende, se entiende. O sea, si Moreno sacó limpiamente 38, le pueden hacer fraude para que saque 41. Exactamente. Pero si saca 28, no cabe el fraude. No es viable. Exactamente. ¿Pero crees que éticamente Correa es capaz de hacer fraude? No, no, por supuesto que sí. No tendría escrúpulos. Ética y tecnológicamente. Ya. Para que te hagas una idea, mi suegro murió hace 40 años. Consta en el padrón electoral. Este es uno de los 13 ya era millones. muy difícil obtener documentos de mi suegro en el registro civil porque ya era una persona que hace 4 décadas Pero es probable desapareció. que tu suegro vote el domingo. Y seguramente por Lenín Moreno. Si vota, va a votar por Lenín seguro. Y mi caso, ¿Y perdón. tú vas a votar? Nosotros los que vivimos en el extranjero podemos votar en las elecciones presidenciales, pero no podemos votar en las elecciones municipales. Pero en estas puedes votar. En el 2014, déjame que te cuente esta historia. O sea, ¿no me vas a contestar? Sí, pero déjame primero que te conteste. Eres un mal periodista. Los periodistas hacemos una pregunta y contestamos. No te he pedido que me cuentes una historia. Señor Trump, por favor, un momentito, ya termino. El 2014 hubo elecciones municipales, yo no podía votar. Ya dijiste que en las municipales no se vota. ¿Y qué resulta? Que aparezco votando. Aparezco entre los que votaron en Ecuador. Yo estaba acá. Aparezco como que estuve en el Ecuador votando. Y no solo yo, grandes futbolistas del Ecuador que están en el extranjero aparecieron votando. Es decir, nos usaron a nosotros para el fraude. Y aún así no lograron apoderarse de las alcaldías, las perdieron casi todas. En esta ocasión van a usar ya no a los extranjeros porque podemos votar en estas elecciones presidenciales, entonces están resucitando a los muertos. No es solo el caso que yo te estoy contando. Expresidentes, famosos personajes de la política, de la farándula, que habían muerto, están ahora todos en el... Y hay una institución que se llama la Comisión Anticorrupción, que ha mostrado que en el padrón electoral hay casi 1 millón de personas más que lo que señala la proyección del censo de población y vivienda. No me has contestado. Va a intentar Ya me contaste la historia, ¿me quieres contar una más? Va a intentar el fraude, lo va a hacer todo lo posible. No, eso no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿tú vas a votar? No, sí, claro, nosotros podemos votar. No, nosotros no, tú. Yo voy a votar, sí. ¿Por quién vas a votar? Voy a votar por Lazo. Ok. Claro que sí. Me has hecho un cuento largo y al final me has dicho lo que yo quería oír. Ok. Menudo cuento me has hecho. Bueno, así somos los periodistas. Ya tú escuchaste cómo fueron de malvados los periodistas norteamericanos en las ruedas de prensa presidenciales. Bueno, yo si votara, probablemente votaría por Lazo también, ¿no? Déjame decirte una cosa, Jaime. Yo nunca, en mi carrera de periodista, yo no decía por quién era votar. No es que creo que esté mal, eso es muy común que los periodistas den su opinión, pero mi estilo no era ese. Yo creía que mi estilo era, bueno, dar elementos de juicio para que la gente saque sus conclusiones. Claro. Pero yo sostengo que en Ecuador no hay democracia, como te dije hace un momento. Comparto tu opinión. Y entonces cuando no hay democracia es otra discusión. Sí. Aquí hay una dictadura y primero tenemos que sacarnos de la dictadura. Sí. Y tenemos que buscar el voto que sirva para eso. Cuando volvamos a la democracia, ahí volveremos Estoy a de acuerdo. hablar. Y tendremos otra manera de enfrentar las Si cosas. gana Lazo y jura como presidente en mayo, porque la segunda vuelta es el 2 de abril, ¿volverías a vivir en Ecuador? Bueno, yo estaré el 24 de mayo, espero, en la posesión del nuevo presidente Lazo. Y allí tendré que tomar una decisión Claro. de qué hago. Mi familia va a influir mucho en esa ¿Y decisión. si gana Lenin? Yo creo que Lenin no será un gobierno, suponiendo en la hipótesis no consentida de que lograse mediante el fraude imponerse, no sería una repetición del correísmo, sería un correísmo muy débil, con muchas complicaciones, mucho más parecido a un régimen autoritario que a una dictadura, que nos permitiría más márgenes para combatirlo y enfrentarlo. Muy bien, me queda muy claro. Ojalá tu intuición de viejo sabueso periodístico se cumpla. Yo y también Lazo espero. quede primero. Esto ya sería una bofetada a Correa, ¿no? Y al correísmo. Ojalá. Y a todo el socialismo del siglo XXI en América Latina. Sí, señor. O sea que te has sentido que te he tratado mal, que he sido yo como Trump. ¿Te has sentido en la Casa Blanca? No, yo creo que no. Que Perdona, he estado un poquito ha sido impaciente. peor todavía. Un aplauso para el gran Emilio Palacio. Gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa con lo que ha ocurrido con CNN en español en Venezuela. No se puede creer, ya volvemos. Bueno, como siempre, creo que
le debo al público venezolano un reporte de lo que está ocurriendo en ese país enloquecido, porque ustedes saben perfectamente que si hay un canal de televisión que Trump detesta, es CNN. Trump no puede ver CNN. Trump cree que CNN es Clinton News Network. Muy bien, pero hay una persona en todo el globo terráqueo que ignora esto, y es Maduro, por supuesto. Maduro cree que CNN le dicta a Trump la agenda, fíjense. Presidente Donald Trump, CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? CNN, que es un instrumento de guerra. O sea, casi le echa la culpa a Cala o a Fernando del Rincón de decirle a Trump lo que tiene que hacer. Es un disparate, es un disparate. CNN no le dicta nada de la agenda a Trump, insisto, porque Trump no los puede ver. A duras penas consciente que haya un reportero de CNN ahí en la Casa Blanca. Y ya vieron cómo los trata. Pero bueno, este es Maduro. Entonces, CNN en español ya no se puede ver en Venezuela. Antes habían abolido, censurado en ETN 24. Lógicamente, los de CNN en español tratan de que sus televidentes venezolanos los encuentren en Internet. Pero estos burócratas obtusos, estos tristes censores, prometen bloquear también el Internet a CNN en español. Ayer apenas se conocía este comunicado y CNN comenzó a emitir por Internet y hacer además propaganda de esta medida, diciendo, bueno, véanos por aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Internet? Algo similar a lo que han hecho algunas páginas, por ejemplo, Dollar Today, ¿no? Que se bloquea por un lado y aparece por otro, unas aplicaciones. Así es. ¿Cómo iría por ahí el procedimiento? Ya están también todas las coordinaciones de nuestra gerencia de operaciones y seguimiento regulatorio, coordinando con todos los prestadores de servicios de Internet para, con la tecnología de la cual se dispone, ir haciendo los respectivos bloqueos para cumplir con la providencia administrativa emitida por la Comisión. Triste, patético, le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo a CNN en español. CNN en español es una cadena bien rigurosa, bien estricta. No hay locos así como yo en CNN en español. Si CNN en español les parece una cadena agresiva, que vean Mega, ¿no? Que vean este programa para que vean lo que es bueno. Nosotros vamos a burlar la censura y nos van a ver allá. Cabello también le declara la guerra a CNN y un montón de paniaguados lo aplauden. Hoy, Conatel ha tomado una decisión de abrir un procedimiento administrativo sancionatorio contra CNN. Ya va, que no he terminado. Ese procedimiento es con medidas cautelares. ¿Qué significa? Que mientras dure el procedimiento, CNN sale de las parrillas, de las televisoras cableras de Venezuela. ¿Y por qué se alegra tanto esa gente? Porque se ponen de pie. Les va a mejorar la vida no ver CNN en español, porque además lo insólito es que en Venezuela se sigue viendo CNN en inglés. ¿Sabían? No puedes ver CNN en español, pero si tienes CNN en inglés, está todo bien. Increíble, no se entiende. Maduro, de paso, insultó a Rajoy. ¿Quién la va a hacer? Los oligarcas. Los oligarcas lo que quieren es esto, mira. Lo que quieren es el poder. ¿Quién la va a hacer? Mariano Rajoy. Bandido, protector de delincuentes y asesinos. Mariano Rajoy va a venir a Venezuela, con la visión imperial, colonialista y racista que tienen en otros países. Lo pongo como ejemplo, se me ocurre. Pero atrás, ¿esa no era la escenografía de Cala? Y luego Maduro se hizo el gracioso. Porque ¿para qué se es líder y jefe? Por ser líder, por ser jefe. Se es líder y se es jefe para hacer lo más grande que puede hacer un ser humano, hacer la revolución social, la revolución humana. Para eso es que se es líder. Queridas y queridos,
compatriotas y compatriotos, camaradas y camarados. Compatriotos, camarados. Y luego censuran a CNN en español, por el amor de Dios. Es a Maduro al que deberían ponerle mute cuando habla. Regresamos después de la pausa. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Gracias a las chicas venezolanas, Napselina, Talí y Judith, tan queridas, a César y a Tatiana, ¿verdad? Que han venido desde Colombia. Y a ustedes por vernos. Mañana viernes viene con suerte Silvia y será un programa más relajado, más humorístico. No voy a gritar tanto y no voy a interrumpir groseramente a mis interlocutores como hoy con el pobre Emilio Palacio. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos, por su abnegada, dedicada, leal sintonía. Nos vemos mañana viernes a la hora de siempre. Chao.